Si estás ahí, Ramón, decí Estoy aquí, ay, Atilio. ay, qué bueno que has llegado. Bueno, ¿cómo has estado, Ramón? Cuéntanos. Bueno, hombre, está el mundo convulso. Ya viste todo lo que está pasando, Atilio. Bueno, pero queremos que vos nos lo cuentes y nos lo expliques, porque estamos sumergidos en muchas dudas nosotros también. Bueno, pues comencemos, Dale, dale. comencemos. Déjame. Sí, bueno, en primer lugar, ya han visto cómo lo que ha pasado, ¿no? Sí, claro. En la guerra, en esta guerra de 12 días. Sí, Vimos cómo Trump en un primer momento hizo negociaciones con Irán y cómo en esas negociaciones Trump trató de hacer una jugada ahí de engañar a Irán, eh, haciéndole creer que estaban haciendo unas negociaciones de paz, distrayendo un poco a los iraníes, mientras al mismo tiempo estaba con Netanyahu a espaldas de los negociadores, organizando un ataque a Irán. Entonces estaba haciendo lo que dicen en Estados Unidos, good cop, bad cop. O sea, claro, el policía bueno y el policía malo. Entonces Trump daba la cara del policía bueno y los otros los malos. Entonces estaba usando el ataque, usó ese ataque para decirle a Irán, oiga, ríndanse porque va a ser peor todavía si no se rinden. ¿Y qué claro. pasó? Lo que pasó fue extraordinario, Atilio. O sea, fue una cosa extraordinaria. Irán, y nadie se lo esperaba, Irán le ha dado una paliza en el campo de batalla a Israel. Y además ha mostrado una valentía impresionante. Inmediatamente rompieron negociaciones con Estados Unidos y se fueron a la guerra contra Israel y le han dado una paliza a Israel. Israel, el domo, el famoso domo, eh, ese domo que tanto alababan los países imperialistas de Israel, o sea, del domo de Israel, eso quedó en triza, o sea, eso quedó ¿cómo se dice?, destruido por los iraníes. Entonces, Ujú. eso forzó entonces que Trump tuviera que reorientar la política, porque recordemos que Sí, Trump tiene el movimiento MAGA, o sea, Let's Make America Again, que son antiguerra, son un movimiento de derecha, pero son antiguerra. Entonces tenía una presión de parte de su propio movimiento, de figuras muy importantes de ese movimiento, como Tucker Carlson y como Steve Bannon, abiertamente acusándolo de traidor, de haber prometido no ir a la guerra y haberse ido a la guerra de Netanyahu nuevamente, otro presidente más. Entonces, ante la valentía y la eficacia militar de Irán, tuvo que retraerse y ante la presión interna de Estados Unidos en contra de esa guerra, pues la inmensa mayoría de los americanos no quieren esa guerra, incluyendo la gente que le votó a Trump, pues ha tenido que se hizo una coreografía, no sé si viste eso, fue como un acuerdo coreográfico. Él tiró 3 bombas que los sionistas querían que interviniera y fue como un acuerdo. Bueno, yo voy a tirar las 3 bombas aquí, en estos lugares que ya Irán había sacado todo de allí. Uno de ellos ya había sido atacado por Israel, o sea, y en la respuesta de Irán fue avisándole a Estados Unidos, saquen la gente de esa base militar en Qatar que vamos a atacar Qatar. Y entonces hicieron como una especie de coreografía para decir, ahora Trump dice, bueno, cumplí, se acabó el problema, hay que ir ahora a una negociación y hay que parar esta guerra ya. Entonces, obviamente los sionistas no están contentos. Y lo primero que hicieron cuando se hizo este acuerdo de parar la guerra momentáneamente fue atacar nuevamente Irán. Entonces, viste la reacción de Trump. La reacción de Trump ha sido fulminante, o sea, contra Netanyahu y contra Israel, diciendo
que esta gente no sabe lo que hacen, diciendo que él no quiere un cambio de régimen en Irán, que él lo único que quiere es que se haga una negociación donde Irán no produzca ninguna bomba nuclear, pero claro, Irán siempre ha sido claro, siempre ha dicho que no tiene interés en hacer ninguna bomba nuclear. Toda esta historia de la bomba nuclear es un pretexto que han usado los sionistas precisamente porque quieren acabar con Irán, porque es el único país que queda de aquella lista de 7 países, ¿te acuerdas, Atilio, que Netanyahu mencionaba y que luego Wesley Clark recuerda que el general Wesley Clark recuerda que en el Pentágono él vio la lista después de septiembre 11 de 7 países que había que destruir para los sionistas porque eran países que apoyaban a Palestina. Y de los 7, 6 han sido destruidos, sus regímenes, etcétera, ya no conllevan ningún tipo de desafío para Israel y el único que queda es Irán. O sea que el tema no es realmente un tema de que tengan bombas nucleares y eso. Ellos saben que Irán no tiene bombas nucleares ni quiere tenerlas. El pretexto es acabar con el único país que queda que está activamente apoyando a los palestinos y apoyando a la resistencia, el eje de la resistencia en toda la región contra Israel y el imperialismo norteamericano. Entonces, de eso se trata el tema. Y entonces, claro, Trump no le interesa hizo una guerra ahí porque sabe muy bien que eso va a ser un desastre para la economía de los Estados Unidos. Porque para empezar van a cerrar el estrecho, ese estrecho que hay ahí en el Golfo Pérsico, y se van a disparar los precios del petróleo y se va la economía mundial a un colapso total. Ahora, Ramón, el tema, a ver, dos preguntas. Yo antes de que vos entraras estaba diciendo de que muy probablemente hoy las autoridades iraníes, después de haber sufrido un ataque como el que sufrieron, van a tratar de acelerar su carrera hasta conseguir tener su propia bomba. ¿Por qué? Porque está visto de que el derecho internacional y las leyes de las Naciones Unidas, todo lo demás, no le garantizan de que no vuelvan a ser objeto de ataque. Esto es una duda, digo, bueno, y la otra es que si cierran el estrecho de Hormuz, el primer perjudicado va a ser China. Entonces, hay que ver si ellos se atreven, digamos, porque China, el petróleo, el 80% del petróleo que llega a China pasa a través de ese estrecho. Por eso, por ahí lo paran un par de días, ¿verdad? Como gesto simbólico, como tú muy bien marcaste recién que cuando mandaron el misil en contra de la base de San Catar, primero avisaron para minimizar los daños, y después tiraron el misil que cayó ahí en el jardín de la Sí. base, nada más. ¿Cómo ves eso tú? Esas dos. Bueno, mira, yo creo que hay una intención de parte de tanto la administración Trump como también el gobierno iraní de desescalar este conflicto. Por eso hicieron una especie de coreografía, le llamo coreografía porque, mira, Trump está atrapado entre dos poderes. O sea, por un lado, los sionistas, que fueron los que le dieron el dinero para que llegara a la silla presidencial. O sea, la campaña electoral de Trump fue financiada fundamentalmente por el lobby sionista, y por el otro lado, el movimiento MAGA, que es el movimiento que él organiza y que él liderea, que es un movimiento de derecha, obviamente, y de extrema derecha, pero que son antiguerra. Entonces, él está metido ahí en una contradicción muy grande. Entonces, ¿qué hace? Pues le da a los sionistas lo que piden, bueno, tira las bombas acá, entonces lo que hace es prácticamente una coreografía con Irán para evitar escalar, claro, esa burla, Netanyahu lo toma como una burla y como algo que, vamos, que no lo toma como un desafío, ¿no? Un engaño. Entonces, y esa coreografía, tú me tiras 3 bombas aquí donde ya yo tengo todo fuera, no me afectas en nada, pero hacemos creer que ya hiciste tu labor de apoyo a los sionistas y por otro lado yo te tiro la bomba acá, yo te aviso antes para que saques todos los militares con consecuencias secundarias en Qatar, ¿no? Y luego acordamos
la tregua, ¿no? La tregua del alto al fuego. Y entonces tú puedes reclamar, los iraníes reclaman una victoria y tú también, Trump, reclamas tu victoria de que supuestamente acabaste con el programa de bombas nucleares de Irán, que en realidad no existe. No hay un Claro. programa de historia. O sea, entonces haz tu show y yo hago el mío y entonces Netanyahu ya no debería tener ya más argumentación para decir que hay que irse contra Irán porque ya se destruyó supuestamente los lugares donde podía haber esa construcción de una bomba nuclear. Entonces, yo lo veo así, yo lo veo como un pacto que se hizo ahí porque Trump tiene un movimiento detrás que le está poniendo una presión enorme de que no se meta en una guerra otra guerra de Netanyahu. O sea, en Estados Unidos el desprestigio de Netanyahu es enorme. O sea, Ah, la sí. gente, sí, la gente no se traga ya a Netanyahu porque es que está, no sé si has visto, se ha seguido los medios sociales americanos. Ahí aparecen un montón de videos o sea, de burlas a Netanyahu. Netanyahu diciendo que en 2 semanas Irán va a ser la bomba en el 95, a principios del 2000, en el 2012, en el 2015, en el 2018 y ahora en el 2025. O sea, es realmente, vamos, una burla increíble estos videos que salen ahora porque te muestra cómo este señor ha estado lanzando fake news, buscando movilizar al ejército americano a las guerras de Israel para movilizar no solamente recursos y armamento y dinero, sino también los soldados, que los americanos hagan la guerra, las guerras que Israel necesita, y lo han estado haciendo con éxito en los últimos 20, 25 años. Entonces, ahora lo que hace, lo que está pasando es que Trump y el movimiento MAGA está denunciando, no sé si tú has visto las entrevistas que le ha hecho Tucker Carlson, las entrevistas que, o sea, las declaraciones de Steve Bannon, gente que le llega a millones de personas en Estados Unidos, líderes, ideólogos del movimiento MAGA, acusando a Trump de traición. Entonces, Trump tiene que deliver, como dicen, a esa gente y claro, se da cuenta que si sigue el camino de esa guerra con Irán, es que van al desastre total, porque Irán ni es Irak, ni es Libia, ni es Siria. O sea, Irán es una potencia militar, económica y tecnológica enorme. Entonces saben que se meten ahí, se acabó, vamos, la administración Trump se va, vamos, se cae de manera inmediata porque va a tener unos efectos contraproducentes, no solamente hacia el movimiento que lo apoya domésticamente, sino también es que va a haber un desastre en la economía mundial. Eh, sí. Ramón, y dime una cosa, ¿y cómo entender un poco la incapacidad de Trump para pararlo a Netanyahu en Gaza, que sigue en este momento, está llegando a extremos increíbles, porque ya no están solamente bombardeando, sino fusilando a gente que está haciendo cola para recibir un bidón de agua o una bolsa de arroz o lo que sea? Y el ejército israelí los apunta y los fusila. Han matado ya como 30, 40 personas por esto. ¿Y cómo es que Trump no puede parar eso? Mira, yo creo que mira, hay un tema aquí. Es que Trump llega a la silla. Esta señora Allison, no sé si tú has seguido este tema, que donó $300 millones a la campaña de Trump. Y hay unos cuantos cientos de millones más del lobby sionista. O sea, estamos hablando de que Trump, la campaña electoral de Trump fue financiada, un grueso de esa campaña por el lobby sionista. Entonces, hay un pacto entre Trump y ese lobby sionista que es el que le da el dinero para su campaña. El pacto es dame Irán y dame Palestina. Déjame hacer lo que me dé la gana ahí. Y con Irán, vienes conmigo a la guerra. En Palestina, déjanos acabar con los palestinos. Entonces ese pacto se hizo y claro, y por otro lado, mientras que él decía eso, por otro lado, él estaba prometiendo al movimiento MAGA
que no se metía en más ninguna guerra. Entonces, el tipo quedó atrapado ahí entre entre los dos sectores que lo apoyaban, el movimiento que le votó y el movimiento que lo financió. Entonces, ¿qué pasa? En el tema de Irán, pues él lo que ha hecho es hacer como una especie de burla, una burla a Netanyahu. O sea, esto ha sido como una coreografía, esa es la palabra que usa Max Blumenthal en la entrevista que hizo ayer al programa Redacted, que es un programa de trompistas antiguerra. No sé si conoces ese programa, Tilio. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Redacted. Redacted. Sí. ¿No? Se escribe Redacted en castellano, pero ese programa, Max Blumenthal estaba entrevistado en ese programa. Ese programa es importante porque ahí están un programa que lo ven millones y millones de magas, de los seguidores de maga, y que son absolutamente y radicalmente antiguerra. Son de derecha, pero son antiguerra. Y le han estado haciendo una campaña, vamos, de confrontación a Trump. Y ahí entrevista a Max Blumenthal, que es un tipo de izquierda, del Grayson, Sí. y ahí Blumenthal explica muy bien y usa la palabra, esto fue una coreografía, esto fue una cosa acordada previamente, donde para un poco, porque Trump tiene que darle, cumplir con los sionistas, ¿verdad? Hacer al menos el gesto que está forzado a tener que cumplirle, bueno, y bombardear 3 puntos donde supuestamente hay laboratorios nucleares para uso pacífico y civil de los iraníes. Y entonces él bombardea esos 3 sitios ya previamente sabiéndose que va a bombardear y los iraníes sacan todo, incluyendo el uranio. Sacan el uranio de allí para que no haya un desastre, ¿verdad?, radioactivo en la región. Entonces sacan todo y luego al revés, cuando responde Irán, en Qatar le avisa a los americanos que sacan la gente y todo. Entonces fue una coreografía. Esa es la palabra que usó Max Blumenthal, que es muy interesante. Y Sí, entonces claro. le dicen luego sale Trump a decir públicamente, bueno, pues ya se acabó el problema. Yo acabo de bombardear los 3 lugares donde estaba en los laboratorios nucleares y ya no hay nada más que hacer porque Irán no va a hacer una bomba nuclear. Que lo ha dicho 100 veces Irán, es que lo ha dicho 100 veces Irán, no va a ser una bomba nuclear. Entonces ellos dicen, el Trump se pone la medalla y dice, gracias a mi bombardeo, esta gente ya no va a hacer eso. Y entonces le están diciendo a los sionistas, pues miren, ya se acabó el problema y hay que parar ya esto. Entonces ahí es donde está el tranque, porque los sionistas dicen, no, aquí no termina esto, aquí esto va a continuar. Y Trump está diciendo, no, es por qué va a terminar. Y cuando le preguntan a Trump si él cree en un cambio de régimen, no sé si viste esa entrevista en el avión de Trump, él dice, no, yo no creo en ningún cambio de régimen en Irán. Irán es un país que puede, o sea, que tiene un desarrollo tecnológico, son grandes comerciantes, tienen petróleo y van a salir muy bien económicamente. Y yo no estoy pidiendo un cambio de régimen. O sea, es una política totalmente contraria a la de Netanyahu y los sionistas, que es cambio de régimen, que es Claro. destruir Irán y hacer un cambio de régimen. Y mientras que Trump le está diciendo, no, a mí no me interesa un cambio de régimen, a mí me interesa que Irán no haga una bomba nuclear, eso es todo. Y ya no la va a hacer y se acabó el problema y no hay que hacer nada más. O sea, y si quiere negociar Irán, negociamos, y si no quiere, igual no pasa nada, porque ya el problema está resuelto. Entonces, aquí vienen los sionistas a intentar torpedear ese alto al fuego, ¿eh? Entonces, el tema que tú planteas de que de China y todo esto, es cierto que China se va a ver perjudicado, pero es que la economía que más se va a perjudicar, Atilio, es los Estados Unidos. Estados Unidos es un país endeudado, pero crónicamente. Sí, claro. Si se sube el precio del petróleo, viene una hiperinflación, pero brutal para Estados Unidos. Es verdad que la industria petrolera de Estados Unidos se beneficia porque ellos dependen del fracking, y el fracking, como sabes, tiene que tener el litro de petróleo, ¿cómo es? El, El barril de el petróleo. barril de petróleo tiene que tener $80 o más de costo para que sea rentable el fracking.
Entonces, pero es que eso trae una hiperinflación a los Estados Unidos brutal, que va a hacer que colapse la economía Claro. americana, va a hacer que se devalúe el dólar y va a tener unas consecuencias enormes sobre el tema de la deuda, porque no van a tener manera de poder financiar la deuda, el déficit trillonario que tiene el gobierno federal americano anualmente. Entonces, Ramón, mira, tengo ahí dos preguntas por ahí para que así sí, podés respirar, pobre, porque te estamos sí. a ver, Fernando primero y Sebastián después. Y si hay alguien, a ver, Fernando, adelante. No se te escucha. Perdón, muchas gracias Ramón. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. Yo creo que probablemente para entender la radicalidad que se está gestando en este segmento de MAGA antiguerra, valdría la pena retomar el tema del Deep State y los neoconservadores. Hay un documento, un memorándum de 1997 que fue escrito por 4 individuos, entre los cuales estaban Richard Pearl y Douglas Fate, que como recordarán son dos personajes centrales del gobierno de George Bush, del 11S y de las guerras contra el terrorismo. Bueno, estos personajes que escribieron el memorándum dirigido a Netanyahu, que entraba en el gobierno, forman parte tanto del IPAC como del Project for a New American Century. Bueno, el documento se conoce como ruptura limpia y este documento es referido en la entrevista de la que platicábamos hace un momento, Atilio, de Jeffrey Sachs. Él refiere el documento ruptura limpia. Yo me puse a buscar un poco y encontré alguna información. En este documento, lo que se plantea básicamente es abandonar el enfoque de territorio por paz y adoptar un enfoque de paz a la mala, ¿no? Es decir, Va por la fuerza. exactamente lo que está haciendo Netanyahu ahora. Darle un vuelco porque lo que ellos veían es que Israel se estaba enredando en una suerte de parálisis, marasmo, que ellos denominaban que era político, cultural, económico, militar y diplomático. Entonces había que darle un vuelco a esto, abandonando esta lógica que era la lógica del sionismo laborista, que ellos critican muy fuertemente en el documento y plantean básicamente lo que está pasando hoy. Ahora bien, este documento antecede a toda la estrategia desarrollada por el PENAC, o sea, el Project for a New American Century, y recuérdense bien que el general Wesley Clark en el 2003 denunció que había un memorándum redactado precisamente por este grupo, circulando en el Pentágono para destruir 7 países en 5 años. Ya fueron atacados, bueno, ya con Irán los 7, pero Irán era un poco la cereza en el pastel. Entonces, yo lo que veo aquí es una asociación que se fue gestando por esta vía entre sionismo y neoconservadurismo estadounidense, el Deep State, y yo creo que este segmento de MAGA que se compró la crítica de Trump en su primera campaña, la campaña del primer gobierno contra el Deep State, le está haciendo pagar ahora el haber traicionado esta lógica, porque Trump parece que ha tenido que hacer concesiones a estos, aunque circula por ahí, fíjense, una hipótesis de que en realidad Trump le ha ganado a los neoconservadores y entonces ha podido gestionar esta escenificación que tú nos narras, Ramón, con Irán para precisamente dejar atrás a Netanyahu, que Netanyahu se ha convertido en un ser tóxico y peligroso. Es decir, es un fardo muy costoso para lo que Trump quiere hacer, que es recuperar la economía de Estados Unidos para enfrentar a China en adelante. Entonces, yo creo que los chinos podrían estar dispuestos a encajarse el cierre de Hormuz por un tiempo, ¿no? Es decir, pueden manejar el aumento de los precios. Estados Unidos se va a llevar la peor parte de esta decisión. Entonces a mí me parece que esto como que nos pone un cuadro en donde están todos estos actores en conflicto que forman parte además de la disputa interna en Estados Unidos, que creo que eso es lo que no debemos de perder de vista,
porque al final esto puede ser decisivo para lo que Rusia y China sí quieren lograr sin guerra. Ujú. ¿Qué Ese- dices, Ramón? Bueno, sí, me parece la lógica que está siguiendo me parece pues muy bien. O sea, yo creo que, que hay una batalla. Esto no, primero quiero decir que este tema no está cerrado. Bien, esto es un tema todavía abierto. Yo simplemente estoy llamando la atención a cómo Trump en un primer momento estaba haciendo el juego del policía malo, policía bueno para ponerle presión a Irán, porque ustedes saben el libro de él de los deals, de las negociaciones, donde él dice que primero hay que ir dando golpes y dando bofetadas, luego nos sentamos y negociamos. Entonces él pensó en un primer momento, él se puso de acuerdo con Netanyahu y entonces dijo, bueno, voy a darle 2 meses de negociación a Irán y después de 2 meses, justo al día siguiente, al no haber acuerdo, pues vino Israel y mató al liderato, a los mismos que estaban sentados en las negociaciones. O sea, los que estaban sentados en la silla. Y mató 9 científicos, varios jefes de alto nivel de los militares y del gobierno de Irán. Entonces, un golpe fuertísimo. Entonces, claro, ese juego de good cop, bad cop, pues entonces, ¿qué hizo Trump al otro día? Les dijo, miren, se los dije, yo les aviso a ustedes que si ustedes en 2 meses no negocian, pues lo hizo por Twitter, si no llegamos a un acuerdo, lo que va a venir para ustedes va a ser, pero, y ahí está. Y a los mismos que se los dije en las negociaciones están todos muertos ahora. Ahora, ¿qué le toca a Irán? Rendirse. Se tienen que rendir. Esas fueron las palabras de Trump. O sea, que en un primer momento él estaba haciendo este juego de usar a los sionistas para dar un golpe fuerte a Irán y luego volver a negociar para obtener lo que querían. Resulta, para sorpresa de todos ellos, que Irán no solamente les dijo que no, sino que rompió las negociaciones, se fue a la guerra contra Israel, sacó un montón de armas que no se esperaban que tenían, le rompió el domo sagrado que tenía Israel, se lo destruyó. Israel está totalmente vulnerable, ahora sale corriendo a pedir apoyo a Estados Unidos, que Estados Unidos se meta en esa guerra. Y además, la valentía que han mostrado los iraníes es impresionante. O sea, mientras los israelíes, cada vez que hay un bombardeo, se esconden debajo de la tierra, los iraníes salen a la calle en masa, en medio de los bombardeos, a hacer protestas contra Israel. O sea, unas cosas, vamos, mientras unos se van debajo de la tierra, los otros salen a la calle a protestar contra Israel y apoyar a su gobierno contra, o sea, el gobierno sionista, o sea, y el imperialismo. Entonces, claro, cuando ven ese tipo de moral y de valentía de la gente, pues el gobierno, o sea, ahí es donde Trump hace un viraje, porque al mismo tiempo internamente tiene presiones muy fuertes del movimiento MAGA, y entonces el tipo reculea y hacen este tipo de movida ahora. Ahora, esto no está cerrado, esta movida de la coreografía que he hablado ya, pero esto no está cerrado, porque lo que puede pasar ahora, y es lo que yo creo que hay que echarle ojo, es, y en esto el Mossad y los sionistas son expertos, es operaciones de falsa bandera. O sea, esto puede suceder y que le vendan luego al público americano que, bueno, Estados Unidos ha sido atacado por Irán, no sé qué, alguna historia, ¿no? Acuérdense de algo. Trump mató a Soleimani por órdenes del Mossad. E Irán en aquel momento su reacción fue que iba a tomar venganza contra Trump. Pero sin embargo, Irán nunca mató a Trump, nunca hizo ningún atentado contra Trump, se quedó todo ahí. Lo que hizo fue una respuesta militar contra bases militares de Estados Unidos en Irak, si se recuerdan. Esa fue la respuesta que dieron a la muerte de Soleimani. ¿Qué pasó? Ahora puede fácilmente el sionismo venir a hacer quizás un atentado contra Trump y decir, pues estos son los iraníes en venganza por lo de Soleimani. O quién sabe qué, o sea, yo estoy aquí especulando, obviamente, pero hay que prestar atención a lo que viene,
porque yo creo que los sionistas, y lo han dicho muy claro, el jefe militar de Israel, cuando se hizo el alto al fuego ahora, lo primero que dijo fue, esto no termina aquí, esta guerra va a seguir. Fue lo primero que dijo públicamente. En otras palabras, yo creo que van a entrampar a Trump de alguna manera para que, o sea, o al gobierno americano o quién sabe qué harán para tratar de forzar al imperialismo estadounidense a meterse ya de lleno en una guerra con Irán. Y ahí pueden venir operaciones de falsa bandera que les pueden ser útiles y lo han hecho ya en otras ocasiones en la historia para justificar que el imperialismo y la opinión pública americana intentar moverla del lado de Israel contra Irán. Ahora mismo la opinión pública americana está del lado de Irán contra Israel, porque Israel se ha desprestigiado con lo que pasa en Gaza y con las mentiras de Netanyahu, de los fake news, de que esto, o sea, siempre viene con la historia de armas de destrucción masiva. Eso lo usaron contra Irak y lo han estado usando contra Irán, ¿no?, por más de 30 años. Entonces la gente ya no se lo cree, es como el cuento del lobo, Atilio. Yo te digo que viene el lobo y nunca viene el lobo. Nunca bien. Sebastián, tenías una preguntita. Sebastián. Sí, buenas noches, Ramón. Muchas gracias por tu discurso y todos los datos. Dos preguntas. Una, el otro día escuchaba a Jorge Elbaum decir que en realidad Netanyahu había chantajeado a Trump porque si Trump al principio no quería meterse, él lo había amenazado con tirar una bomba atómica en Israel, ¿no? Esa es una de las cosas que escuché de Jorge Elbaum. Por otro lado, de Gabriel Merino, que es otro investigador geopolítico, él sostenía que en realidad había sido, digamos, un común acuerdo entre Trump y Netanyahu. Por un lado, Netanyahu para cumplir su deseo de destruir, digamos, a Irán y cambiar de régimen, o por lo menos destruir toda su capacidad nuclear, y por otro lado, un ataque a China por el peligro, ¿no es cierto?, del cierre del estrecho de Hormuz, ¿no? Porque sabemos que China es uno de los principales socios comerciales de Irán. Quería preguntarte qué pensabas al respecto. Pues mira, yo creo que en la primera fase de la negociación, como he dicho, sí hubo acuerdos entre Netanyahu y Trump. Pero ya en la segunda fase del asunto, cuando empezó ya la guerra, Trump se ha echado para atrás porque vio la capacidad militar, la valentía y vio que aquí esto va por una guerra de largo alcance con consecuencias que nadie sabe para dónde va a terminar esto. Salió Pakistán diciendo, si le meten un bombazo nuclear a Irán, nosotros le vamos a meter un bombazo nuclear a Israel. Corea del Norte salió diciendo lo mismo. O sea, de momento empiezan a ver que esto, y además Irán, o sea, lo sabe todo el mundo, es parte del mundo multipolar con apoyo de Rusia, de China. Entonces, enseguida vieron, o sea, le agarraron miedo a la cosa. O sea, en la segunda fase, ahí hay la ruptura con Netanyahu, porque el interés del imperialismo estadounidense es diferente al de los sionistas en este punto. El imperialismo está en una etapa de decadencia. Ellos no tienen ya la misma capacidad militar ni económica que tenían hace 40 años. Entonces, no pueden lanzarse otra guerra más como la que tuvieron en Irak y en Afganistán. El mismo Trump ha sido crítico de esas guerras porque sabe las consecuencias que eso tiene para la deuda del gobierno federal, para la economía americana, para todo, y no está en capacidad de poder lanzarse a una guerra de largo alcance de ese tipo. Él lo que pensó fue que los iraníes se iban a asustar con el golpe que les da de sorpresa, que les da Israel, y que se iban a agarrarle miedo y que entonces iban a ceder, pero no, resulta que ha sido todo lo opuesto, y no solamente eso, que se ve va a escalar a un alcance ya de guerra, de tercera guerra mundial. Entonces le agarran, al menos Trump, ¿no? Al menos la administración Trump se reculea con eso y hace esta coreografía que he hablado aquí con Irán para tratar de calmar, o sea, bajar las aguas y decir, desescalar
y decirle a Netanyahu, ya cumplí con lo que tenía que hacer, ya no hay problema con Irán, Irán ya no tiene capacidad de hacer bombas nucleares, no la va a hacer y se acabó el problema. O sea, así está hablando Trump. Y dame las gracias porque te he salvado de una, porque tú no tienes las bombas que yo tenía para... Vamos, y entonces, y están haciendo esto, yo creo que porque en la segunda fase ya hay una ruptura muy clara entre Trump y Netanyahu. En la primera, no, en la primera estaban jugando entre los dos para intimidar a Irán y tratar de lograr lo que ellos querían. Cuando Trump ve la respuesta militar y la valentía que tienen los iraníes, ahí se asusta. Y cuando sale el apoyo a los iraníes de Pakistán y de Corea del Norte, y cuando sale el apoyo de Rusia y de China, entonces el tipo dice, espérate, esto hay que... Y entonces esto hay que frenarlo. Claro, Netanyahu no quiere frenar, quiere tirar para adelante. Y entonces lo que dice Trump, o sea, y lo ha dicho varias veces, esta gente está jugando con fuego, pues vamos a terminar en una tercera guerra mundial y a mí no me interesa eso. Claro, estamos hablando de un imperio en decadencia, que no está en capacidad de ponerse a hacer lo que Netanyahu le está exigiendo. ¿Ves? No, eso pasó a la historia. Y además, en Estados Unidos la gente ya a nivel de la opinión pública y está muy desprestigiado y muy desgastado Netanyahu con sus fake news. Siempre viene con el mismo cuento. Es que van a hacer una bomba nuclear en 2 semanas. Y entonces hay videos corriendo por todos los medios sociales, no sé si ustedes los han visto, de Netanyahu en el 95, en el 2000 tal, en el 2000 otro. O sea, diciendo la misma historia, repitiendo el mismo cuento. Y ya la gente en Estados Unidos no se lo cree y la gente está diciendo en Estados Unidos, inclusive oficiales del ejército, que han salido públicamente diciendo, no podemos estar aquí haciéndole guerra a otro país. No era que América primero, no era esa la consigna de la administración Trump, un montón de magas diciendo esto. Entonces, si es América primero, ¿qué hacemos nosotros haciendo la guerra de otro país? Y que otro país se nos imponga para nosotros lanzando una guerra por los intereses de otro país, no por nuestro interés. O sea, ¿qué ganamos nosotros en una guerra con Irán? No ganamos nada. O sea, lo que vamos a hacer es ir al desastre como ya pasó en Irak y en Afganistán. Entonces, esto hay que pararlo. Y entonces ahí es donde viene, creo que un viraje de Trump. Ahora, vuelvo y repito, este no es el final de la película. Aquí van a pasar cosas, creo yo, en los próximos meses. Hay que estar pendientes porque los sionistas son, ¿cómo te diría? Relentless, se dice en inglés, relentless. O sea, Sin pausa, permanente. sin pausa. Van para adelante con su proyecto y hacen lo que sea sin escrúpulos. Y yo por eso llamo la atención a la posibilidad de una operación falsa bandera o de algo de eso. Y que Trump, que ya ha recibido, recordemos, 2 atentados en su campaña electoral, y esos son atentados que hay que mirar con cuidado del Deep State y todo eso. ¿Quién sabe qué pueda pasar en los próximos meses con Trump? Porque Trump se le ha parado ya públicamente de frente a Netanyahu y a Israel. O sea, lo hemos visto. Entonces, yo creo que hay que mirar qué va a pasar en los próximos meses. Esta película no está terminada. No podemos pensar que porque ahora Netanyahu ha quedado derrotado en esta guerra con Irán y que Estados Unidos está, vamos, de alguna manera opuesto a escalar como quiere Netanyahu, pues no podemos pensar que es que ya se ganó la pelea, no. La pelea va a seguir y lo dijo muy claro el jefe del ejército de Israel, que esto no termina aquí y hay que prestar atención qué va a pasar en las próximas semanas. Porque esto puede haber un viraje en algún momento inesperado con algún tipo de operación de falsa bandera o cualquier cosa, un escándalo contra Trump por el caso Epstein, que dicen que lo tienen chantajeado por ahí, pero bueno, pueden haber muchas cosas que pasan, hay que prestar atención, esto no ha terminado. Bien. Una última pregunta, perdón, Ramón, ¿qué hora es ahí donde estás tú? Donde yo estoy, no sé, son como, no me acuerdo, como La- las 2 y algo de la Las 2 de la madrugada. madrugada, él está en Granada, así que ya, bueno, Norberto, la última pregunta, porque además ya llevamos
2 horas y 40 minutos de café. Se está enfriando el café. Adelante, Norberto. ¿Qué tal? Gracias por el espacio. Bueno, ¿cuál va a ser el papel de Rusia? Coincido con todo el análisis de todo lo que leí, más o menos todos vamos por el mismo lugar, lo que dijo Ramón. Lo que no estamos viendo, me parece que está muy ubicuo, para mí está muy difícil de ver, cuál es el rol de Rusia y China ahí, y qué va a hacer en el futuro. Bueno, yo creo que hay una dimensión que no la hemos hablado, la hemos mencionado, pero no la hemos profundizado, que es el tema del bloque multipolar y el bloque unipolar, que en esa guerra de Irán no solamente se está jugando la guerra contra los palestinos, de Netanyahu, Israel, Estados Unidos y el genocidio, ¿no? Por eso están atacando, el interés de Israel es atacar el único país que se ha enfrentado y que sigue apoyando la resistencia contra Israel en el Medio Oriente, incluido Palestina, es el que realmente está haciendo un apoyo material a la causa de la lucha antisionista en la región. El resto de los países y de los estados árabes están todos en la cama con Israel. Están todos de alguna manera comprados, chantajeados, están normalizando relaciones con Israel, etc. Es una vergüenza el liderato del mundo árabe. Están todos comprados, ¿no? por Israel. Y entonces, en ese contexto, yo creo que lo que China y Rusia eh, saben muy bien que el ataque también a Irán tiene una dimensión que tiene que ver con la lucha entre mundo multipolar y mundo unipolar. Acordémonos que Irán es uno de los países que más petróleo le suple a China. Los acuerdos entre China e Irán con respecto a petróleo es enorme. Son no sé cuántos millones de barriles al año que van de Irán a China. Y lo segundo es que Irán es un suplidor de armas, sobre todo misiles para Rusia en la guerra contra Ucrania. Y de drones. Y de drones, porque ha desarrollado una tecnología militar. Ellos han abandonado la cuestión de las bombas nucleares, pero se han sofisticado en otras áreas tecnológicas militares, y lo hemos visto en lo que ha pasado en los últimos días, en cómo lograron romper el domo de Israel con las bombas esas hipersónicas y todo eso. Y entonces, y claro, tiene también la dimensión económica porque en la ruta de la seda, Irán juega un rol muy importante. Acordémonos que ese puerto que bombardeó Israel hace unas semanas en Irán, es un puerto central de la ruta de la seda de China, porque parte del rol de Irán es sacar hacia el mar una serie de mercancías que vienen de la ruta de la seda terrestre que sale desde China y pasa por todo el sur de Asia. Entonces Irán tiene un puerto desde el cual va a salir toda esa mercancía. O sea, es un lugar estratégico importante de la ruta de la seda. O sea, que esa es otra dimensión que está ahí. Entonces, el golpe contra Irán no es solamente un golpe contra la resistencia palestina, es también un golpe contra el mundo multipolar, y por eso China y Rusia públicamente se alinearon con Irán y le están diciendo a Estados Unidos, oye, que nosotros estamos apoyando a Irán y lo vamos a seguir apoyando. Y yo creo que ahí yo creo que el imperialismo se da cuenta que no puede, que no es otra vez otra guerrita como la de Irak o como la de Siria o como la de Libia, estamos hablando de una tercera guerra mundial vamos, que todo el mundo sabe cómo puede empezar, pero nadie sabe cómo puede terminar. Así es. Bueno, gente, me parece que hemos batido todos los récords hoy, 2 horas 40 minutos de café. Ramón, mil gracias, un millón de gracias, pobre. Para vos son ya que las 2 menos cuarto, 2 menos cuarto de la madrugada, 3 menos cuarto. Él está en Granada. Bueno, pero está Sí, en una ciudad maravillosa, una ciudad sí. mágica. Así que
podés dormir y después mañana. Muchísimas gracias, Tilio. Mis excusas por mi tardanza No, en entrar, de hecho. nada, gracias Ramón. Acá todo el mundo te está agradeciendo, te están aplaudiendo y dando toda clase de abrazos. Ya tendremos algún momento una sesión especial sobre tus estudios sobre el pensamiento descolonial. ¿Te ¿Cómo parece? no? Y Claro ahí, que sí. Me y ahí avisa. serías el único invitado No te para... olvides, Atilio, que yo también estoy en Granada. Yo Ah, también cierto, estoy en Miguel, perdón, Granada. Y Ah, estuve Miguel hace, está en claro. y perdón, estuve hace Miguel. poquito con Ramón. Ah, No, perdón, Miguel, sí, mira, yo lo que pasa es que tengo una memoria muy mala, en algunas cosas es selectiva y en otras me olvido de todo. Perdón, Miguel, yo sabía, Fernando sé que está en México, ¿no es cierto? Sí, Sebastián está acá en Buenos Aires, Luis está en Venezuela, no sé en qué ciudad, y claro, y vos, Miguel, eras el otro que estaba en Granada. Bueno, disfruten de Granada, que además en esta época del año debe estar un poco caluroso, pero es una ciudad pero maravillosa. Yo estoy pensando que probablemente a fines de septiembre voy a darme una vuelta por España. Así que si puedo, pues armamos algo, Atilio. armamos algo, pero Sí. vamos a ver cómo están las cosas. Todavía no está confirmada, ¿eh? Nos Quédese avisa, por favor. Vieja promesa. Vieja promesa, Sí. cierto, pero bueno, no ha sido tan fácil. Bueno, nada más, les mando un gran abrazo a todas y todas. Gracias Irma y al equipo por apoyarme en esto. Gracias a ustedes por venir. Si les gustó, díganle a otros amigos que vengan también y que se inscriban y seguiremos de cerca porque va a haber mucho que hablar, tal cual lo dijo Ramón, esto no ha terminado, estamos en el medio del proceso y vamos a ver cómo termina. Así que Hasta la victoria siempre, eso, venceremos. hasta la victoria siempre. Ojalá que venzamos. Claro que sí. Igual, Saludos, igualmente. Ramón, desde tu patria Venezuela. Muchos Gracias, saludos, Ramón. Luis. Muchos Nos saludos. vemos. Bueno, un Buenas gran Gracias. abrazo. noches. Muchas gracias. Que Abrazos les a vaya muy todos. Muchas bien. gracias a Muchas todos. gracias a todas y todos.